Buenas tardes, soy Miguel Jerez, profesor de la Universidad Complutense y consejero de Ciencias Sociales de la Fundación Ramón Areces. Hoy tengo el honor y el placer de darles la bienvenida a esta actividad online, en la que hablaremos acerca de América Latina ante la COVID-19 y nos plantearemos una pregunta crucial. ¿Se trata de una oportunidad o una década perdida? En esta conferencia discutiremos la situación de la economía latinoamericana y hacia dónde se dirige. Y hablaremos también sobre cuáles son los espacios que se abren para la política económica en este contexto. Por último, también procuraremos darles algunas claves acerca del significado de esta crisis para la inversión española en esta región. Tras estas palabras de bienvenida, que ya he concluido, intervendrá la secretaria de Estado de Comercio, quien ha accedido amablemente a presentarles el marco general en el cual se desarrollará esta actividad. Posteriormente, el coordinador académico, profesor Ramón Casilda, presentará al resto de los ponentes. Aprovecho esta oportunidad para agradecerles a todos su disponibilidad y también para transmitir un saludo especial a Alejandro Werner, quien ha visitado esta casa en diversas ocasiones para compartir con todos ustedes su perspectiva única acerca de América Latina. Y sin más dilación, cedo la palabra a la secretaria de Estado de Comercio, doña Siena Margarida Méndez Bertolo. Hola, buenas tardes a todos, queridos amigos. Agradezco mucho la oportunidad que me ofrecéis una vez más la Fundación Ramón Areces de intervenir en este foro. Gracias, Raimundo, y muchas gracias, Ramón. Gracias también a Alejandro Werner, a quien es un placer siempre escuchar, por tu participación en la conferencia, en esta ocasión para conversar con todos vosotros sobre América Latina ante la COVID-19. Como todos saben, continuamos moviéndonos en un contexto caracterizado por la incertidumbre en el avance de la lucha contra la pandemia, y es una incertidumbre que, como recoge el World Economic Forum del FMI, afecta a las previsiones y a las perspectivas de recuperación de la economía global, al alza y a la baja. Como saben, la contracción de la actividad en 2020 no ha tenido precedentes en nuestra historia reciente. Pero eso es así ni por su velocidad de expansión ni tampoco por su naturaleza global, aunque podría haber sido muchísimo peor. Las estimaciones del FMI sugieren que la contracción del PIB mundial en 2020 del menos 3,3% podría haber sido incluso 3 veces mayor si no se hubieran articulado entre todos un apoyo político y económico extraordinario, también de manera global y más o menos sincronizada. Actualmente las previsiones de crecimiento mundial del FMI sitúan el avance del PIB regional en 2021 en un 6%, con una senda para 2022 y 2023 ligeramente de desaceleración de este impulso, con una tasa esperada de un 4,9% en 2022 y un 3,3% en 2023. Para las economías latinoamericanas, que son nada más y nada menos que un 7,3% del PIB mundial, estas perspectivas de crecimiento para 2021 se sitúan casi en el 6%. Y para poner estas cifras en perspectiva, no hay que olvidar que 2020 cerró para la región con un descenso del PIB del 7%, que es uno de los retrocesos regionales más elevados. Se espera una desaceleración en las tasas de crecimiento del PIB de la región para los próximos años, con avances del 3% para 2022 y del 2,4% en 2023. O sea que, como muestran estos datos, la caída ha sido más intensa en la región y la recuperación también va a ser más gradual, tiene un menor recorrido, llevará más tiempo, al ser esta recuperación además marcadamente desigual por países. Gracias al repunte del sector manufacturero registrado a finales de 2020, se han revisado al alza las expectativas de crecimiento de algunos de los países exportadores relevantes como Argentina, Brasil o Perú, que sin duda alguna van a tener también un efecto arrastre positivo para otros países de la región. Pero otros países aún sufren la dificultad de asegurar vacunas para cubrir a sus poblaciones. Sabemos que salud y economía van de la mano, de forma que cuanto mejor va la vacunación, mejor va también la recuperación. Y el impacto de las restricciones de movilidad internacional sobre sus economías, también dependientes del turismo, bueno, pues aún se dejará sentir un tiempo. Así pues, pese a que las consecuencias económicas de la pandemia de la COVID-19 van a tener todavía una clara incidencia en la economía mundial en los próximos años, a la luz de los datos disponibles puede afirmarse, eso sí, que 2021 es ya el comienzo de un periodo de recuperación de la actividad económica en muchos países y, por supuesto, también de la región latinoamericana.
Esta evolución, desde el punto de vista español, debe seguirse de cerca y las expectativas de recuperación deben valorarse de forma positiva, pues dada la importancia que tiene Latinoamérica en nuestra agenda económica y por supuesto, también en términos de intercambios comerciales y de inversión. Y en este punto yo creo que es importante dar algunos datos para ilustrar esta priorización de la región y por qué la agenda latinoamericana es y será siempre estratégica y de enorme relevancia para España. Antes de la pandemia, en 2019, más de 100.000 empresas españolas exportaron a la región. De estas, 14.500 lo hicieron y lo hacen regularmente, que es una cifra pues, muy superior a las empresas que exportan a Asia o África. Este hecho, junto a otros muchos factores, hacen que Iberoamérica tenga un marcado carácter estratégico para la política comercial española. Las relaciones económicas entre España e Iberoamérica se han ido profundizando en las últimas décadas. Siempre damos este dato porque realmente es muy ilustrativo y es así. Las cifras de comercio no han dejado de crecer y, de hecho, prácticamente se han multiplicado por 2 desde el año 2009, es decir, en 10 años. En concreto, las exportaciones españolas a la región sumaron unos 15.000 millones de euros en 2019. En 2020, incluso teniendo en cuenta la crisis, fueron considerables, pero con una reducción también notable, en unos 11.500 millones de euros se situaron. Y las importaciones, por su parte, han seguido igualmente una evolución positiva, situándose en 2019 en unos 15.700 millones de euros y en 2020 cayeron también igualmente, situándose en 13.000 millones de euros. Pero en la primera mitad de este año, es decir, con los 6 primeros meses de 2021, las exportaciones han ascendido desde España a Latinoamérica a más de 6.600 millones de euros, mientras que las importaciones se sitúan en 7.500 millones. Así que con estos datos esperamos que el año 2021 se constate y sea el año de la recuperación de las relaciones comerciales con la región y que nuestros intercambios comerciales vayan aproximándose a los niveles previos a la pandemia y recuperen también ese ritmo ascendente iniciado hace 10 años. Todo ello, bueno, con el convencimiento, como siempre decimos, de que el sector exterior, la apertura económica, vuelva a ser una pieza clave en la recuperación tanto de España como de Iberoamérica. Y si el lado comercial, exportaciones, importaciones, evoluciona positivamente, el de las inversiones muestra un comportamiento que es espectacular, ¿no? Y que llama mucho la atención. De hecho, el stock de inversión ha pasado de 110.400 millones de euros en 2009 a 171.000 millones en 2019. Y tal y como recoge el último World Investment Report 2021 de la UNCTAD, España se mantiene como segundo inversor en la región tras Estados Unidos y a pesar también, ¿no?, del impacto de la pandemia. Y a pesar de que los flujos de inversión hacia la región iberoamericana se redujeran sensiblemente en 2020, los flujos de inversión total bruta española a la región en dicho ejercicio han crecido un 35% en una tasa anual, es decir, 2020 respecto a 2019, pasando de 9.140 millones de euros en 2019 a 12.400 en 2020, según los datos recogidos en nuestras bases, en DataIndex. Y es en este ámbito de la inversión productiva donde se refleja la verdadera contribución de las empresas españolas en la región iberoamericana, en la importancia que Iberoamérica representa para nosotros también, para la economía y las empresas españolas. 1/3 del stock de inversión directa española se ha dirigido a Iberoamérica y dicha inversión, procedente de 2.300 empresas, genera casi 1 millón de puestos de trabajo en la región. Se encuentra además muy diversificada, con sectores más importantes como servicios financieros, telecomunicaciones, el sector de la energía, pero en general con contribuciones en prácticamente todos los sectores de la economía y, por tanto, contribuyendo también a las agendas de diversificación y a las agendas industriales también de cada uno de estos países. Iberoamérica es, para las empresas españolas, una pieza esencial dentro de sus estrategias de internacionalización a largo plazo, que es lo mismo que decir que es una parte esencial de sus estrategias de crecimiento y de competitividad a nivel mundial, y de esta manera se ha alcanzado con el paso del tiempo una interdependencia económica notable entre España y Latinoamérica que ha sido muy beneficiosa, no lo olvidemos, para ambas partes. Y no en vano, el 12% del stock de inversión directa total recibida por España ha procedido de Iberoamérica. Así que la vocación de permanencia de las empresas españolas, su implicación en las sociedades de los países en los que operan, han ayudado a lograr un mayor grado de estabilidad económica en la región en los últimos 30 años
Y probablemente se ha hecho todavía más patente o más visible en los meses que hemos vivido luchando contra la pandemia de la COVID-19. Con el paso del tiempo, como decía antes, se ha alcanzado esa interdependencia económica entre España y Latinoamérica, y en este sentido otro aspecto que querría destacar es que las relaciones económicas se han ido equilibrando, es decir, no olvidemos ese doble sentido de los flujos de inversión. En efecto, es cada vez mayor el número de empresas latinoamericanas que otorgan a España un papel destacado en sus estrategias de internacionalización. Ello se debe al buen saber hacer y competitividad de las empresas, pero también al hecho de que España posee factores estructurales que la hacen atractiva, como localización para las empresas latinoamericanas que quieren operar en otros mercados desde España, como el resto de los mercados de la Unión Europea, o también África, notablemente norte de África. Y en 2019 incluso aumentó el stock de inversión total bruta de las empresas latinoamericanas en España. La búsqueda de respuestas adecuadas a los desafíos en esta lucha contra la COVID-19, desde luego, debe continuar. Debe continuar mientras no consigamos eliminar todos los efectos económicos y el riesgo sanitario. Y esta situación, esta búsqueda de respuestas a los desafíos, proporciona, y de ahí la contestación a la primera pregunta y que tiene como lema esta reunión, oportunidad, proporciona sin duda una oportunidad para que los gobiernos redefinan sus políticas económicas y renueven su compromiso con la apertura económica, por una parte, con la adecuación de sus economías a la recepción de inversiones de forma estable y con la integración económica y comercial. Con respecto a la apertura, la primera oportunidad, el desempeño económico latinoamericano se ha visto influido muy positivamente en las últimas décadas por la disposición de las principales economías de la región a profundizar en la apertura comercial, en la política de atracción de inversiones, con un doble objetivo de favorecer la internacionalización de sus empresas, pero también de insertarse cada vez más y mejor en las cadenas globales de valor. En lo que respecta a la inversión, que es otro elemento importante también de oportunidad en la agenda que nos espera, es un factor de estabilidad, que es el mantenimiento y profundización de la seguridad jurídica en el tratamiento de las inversiones exteriores y evitar alteraciones de las leyes y normas que configuran el marco jurídico aplicable a las inversiones en curso. Yo creo que este es un elemento y un factor que en las agendas políticas deberá estar presente en los próximos meses y en los próximos años en la región. Y asimismo será deseable también la revisión, la adaptación, incluso el mantenimiento en los casos necesarios de las medidas de política económica, de estímulo fiscal, principalmente adoptadas contra el COVID-19, para conseguir que la clase media, surgida de los esfuerzos de muchos años, pueda mantenerse y consolidar, sin hablar nunca de una década perdida, sino una década donde, desde luego, también extraímos todas lecciones. De no atender de forma adecuada esas divergencias que han ido surgiendo con la pandemia o que incluso se agravaron en algunos casos, la crisis del COVID-19 puede revertir en un corto periodo de tiempo muchos de los logros sociales que tardaron décadas en lograrse en la región. Otro elemento a considerar es el asentamiento de un modelo de colaboración reforzada entre los sectores público y privado en Latinoamérica, la flexibilización de la utilización de instrumentos como las colaboraciones público-privadas, que ya están, desde luego, sobre la mesa desde hace años, pero que van a estar muy en boga todavía en el futuro próximo. Y, por último, la digitalización. La digitalización que se ha llevado de forma acelerada y un poco forzada también por necesidad durante las etapas de confinamiento ha llegado para quedarse y ha supuesto una generalización adelantada de una transformación tecnológica que para algunos incluso no estaba totalmente prevista, pero ya está aquí. Y la transformación digital y la transición ecológica están llamadas a transformar nuestros modelos de producción, de distribución, de consumo, también la forma en la que interactuamos con nuestro entorno. E Iberoamérica no puede ser tampoco ajena a esta revolución, va a tener que apostar, tal y como estamos haciendo en la Unión Europea, por un modelo de desarrollo sostenible, de un modelo que incorpore la tecnología de forma masiva y la digitalización con unos pilares y fundamentos más sólidos e inclusivos también, para que la digitalización no deje a nadie atrás. Yo concluyo ya señalando que Iberoamérica, que ha sido fuertemente impactada, como también lo ha sido España por la COVID-19, ha hecho grandes esfuerzos de política económica y social para mitigar el impacto sobre su población y sobre su economía. Todos estos esfuerzos deben
deben dar sus réditos necesariamente. Y desde la Secretaría de Estado de Comercio vamos a seguir promoviendo los vínculos económicos entre España, la Unión Europea, todos los países y bloques económicos del ámbito iberoamericano. Vamos a seguir liderando la vigilancia de la buena aplicación de los acuerdos comerciales, impulsando, fomentando la conclusión de los que están ahora mismo abiertos, como el de Chile, el de México, por supuesto, el de Mercosur, que resulta fundamental también para la defensa del medio ambiente. Seguiremos fomentando los instrumentos financieros, los instrumentos de formación, de información y de promoción de la internacionalización de las empresas, que son, al final, auténticas protagonistas en la apertura y en el refuerzo y consolidación de los lazos económicos que nos unen. Y sin más, muchísimas gracias de nuevo por contar conmigo para la sesión de hoy y estoy deseando escuchar también a Alejandro. Gracias. Muy bien, muchas gracias nuevamente a la Secretaria de Estado porque siempre en las sucesivas jornadas que hemos coordinado con Alejandro y con su dirección del hemisferio occidental del FMI nos ha apoyado, ha estado siempre muy atenta, por lo cual me uno a las palabras que pronunciaba Miguel en nombre de Raimundo. Muchas gracias, Iana, por esta permanente apoyo y disposición, y sobre todo porque has abierto el panorama ya de lo que vamos a tratar en esta conferencia. Creo que has ido de punta a punta, no sé si te has dejado algún tema, pero desde luego lo recogeremos con los ponentes que afortunadamente nos acompañan. Y va a tener la palabra ahora para comenzar y para dar respuesta a esa interrogante que hemos ya puesto sobre la mesa, si una oportunidad de esta crisis o una década perdida, y todos tenemos el recuerdo de los 80, ¿no? Así que, Alejandro, tienes la palabra, pero no sin antes darte un fuerte abrazo de aquí, desde Madrid, y agradecerte también muy sinceramente tu apoyo, tu ilusión, siempre para organizar estas jornadas que creo que ya constituyen un referente en la agenda de todos los iberoamericanos aquí en España, que seguimos muy atentamente tus informes que nos has producido y que nos has guiado por este continente que en estos momentos tienes la palabra para abrir esta interrogación, si una oportunidad o una década perdida. Muchas gracias, Alejandro. Muchas gracias, Ramón. Gracias a la Fundación Ramón Areces, a su presidente Raimundo Pérez y a Ciana nuevamente por abrir este seminario. Y como ya lo he expresado muchas veces, cuando estaba en el Fondo Monetario y ahora, digamos, como economista independiente, siempre oír la perspectiva de los economistas, de las empresas, de los funcionarios públicos españoles, con su gran interés en América Latina, siempre ha brindado para mí, las instituciones donde he trabajado, una perspectiva tremendamente importante, en algunas ocasiones también complementaria a la que tenemos en la región y ahora en Washington, y en ese sentido siempre estos diálogos han sido tremendamente útiles para los funcionarios públicos de la región y para los organismos multilaterales. Entonces, con eso comienzo mi presentación. Querría poner algunos números en la mesa para que sirvan tal vez como referencia para el debate posterior. Entonces, la primera es un poco un pantallazo de qué ha sido la pandemia del COVID-19 en América Latina. Yo me concentraría en las dos columnas del centro, y sobre todo en la columna que dice muertes por millón de habitantes, un poco viendo cómo a través del ya casi 20 meses de pandemia, la situación se ha ido equilibrando. Países que al principio tuvieron resultados muy positivos, al final del día fue difícil mantener estos niveles, digamos, de confinamiento social, de restricciones, etcétera. Y eventualmente vemos que la región se fue equilibrando, sobre todo las economías grandes, en niveles de mortalidad de alrededor entre 1.700 y 2.500 muertes por millón, niveles significativamente más elevados de lo que vimos en Estados Unidos o en Europa. Destaca obviamente los bajos niveles de mortalidad en el Caribe, que realmente
con un sufrimiento económico muy grande, pudieron cerrar sus economías, y de Centroamérica. Y destaca, digamos, el alto grado de mortalidad que vemos en Perú, casi 6,000 personas por millón de personas en la población. Y yo también destacaría en el extremo el caso de México, que si bien en la columna del medio presenta un nivel de mortalidad similar, digamos, a lo que vemos para Argentina, para Chile, etcétera, cuando nos vamos a esta variable de muertes en exceso, que básicamente es el cálculo entre las muertes que se registraron durante la pandemia y el promedio de muertes que se registraban en los mismos meses en los años anteriores, en México hay un nivel de muertes en exceso que casi duplica las muertes que se han registrado por la pandemia, indicándonos que hay un problema de medición alto y que en ese sentido también el nivel de mortalidad en México fue o ha sido muy alto. Entonces, América Latina, habiendo estado tremendamente afectada por la pandemia, viendo ahora cómo está corriendo la película en los últimos meses, si vemos en la gráfica de la izquierda, ya vemos una caída muy importante en la tasa de mortalidad después del pico que se dio al inicio del año. También si nos vamos, digamos, país por país, podemos ver cómo básicamente la columna que dice latest, ¿no? La última tasa de mortalidad, tomando en cuenta, digamos, la mortalidad que vemos en el último mes, la comparamos con el pico de mortalidad y vemos que en casi todas las economías, en todas las economías de América Latina, la tasa de mortalidad ya está significativamente por debajo de lo que habíamos visto en el pasado. Esto de la mano de una vacunación que todavía va muy rezagada comparada con economías avanzadas, pero que se ha acelerado. Tenemos países como Uruguay y Chile con niveles de vacunación de 2 dosis del 75% de la población, alrededor de 50% de la población vacunada, totalmente vacunada en Panamá, en Ecuador, en El Salvador, y luego tenemos muchos países, digamos, en el rango de entre 50 y 30% del total de la población vacunada, y ya campañas que se han venido acelerando, digamos, de manera importante, y eso obviamente ha ayudado tanto en el aspecto de salud pública como el aspecto económico. Tal vez esta gráfica es un poco repetitiva porque un poco refleja el mismo patrón para las grandes economías de América Latina, y solo me concentraré en la primera, que ve un poco el promedio de los pronósticos que se hicieron en el Fondo Monetario Internacional en abril del 2020, luego en junio del 2020 y luego en octubre del 2020, en enero del 21 y en abril del 21. Lo que quiero mostrar ahí es que si uno ve la gráfica que dice abril del 2020, que es la azul, obviamente el primer pronóstico después de la pandemia reflejaba obviamente una caída muy importante en el producto y luego una recuperación comparado con la línea verde, que eran los pronósticos que se tenían previo a la pandemia. Después se hizo el ajuste más grande viendo, digamos, el impacto tan importante que tuvo la pandemia en marzo, en la actividad económica en marzo, abril y tal vez un poco de mayo, y eso obviamente llevó una revisión en junio del 2020 muy importante a la baja, ¿no? Que es la línea negra. Sin embargo, a partir de junio del 2020, hemos visto que los pronósticos siguientes, digamos el de octubre del 2020, que es el rojo, ya mostraba una revisión al alza, el de enero del 2021, que es el gris, otra revisión al alza, y el de abril del 2021, que es el morado, ya otra revisión al alza. Lo cual nos dice, bueno, ¿qué explica estas revisiones al alza en los pronósticos económicos? Yo diría 3 cosas. Una es los impactos favorables de la recuperación en la economía global que tuvieron, por el lado de materias primas, una influencia muy importante en el rebote de las materias primas, en el rebote de las exportaciones también manufactureras, y por el lado comercial, un impacto muy importante en las economías de la región. En segundo lugar, obviamente la tasa de interés y la política monetaria expansiva en las economías avanzadas evitó que problemas financieros complicaran el manejo de la pandemia más allá de lo que ya era el choque negativo más grande en la historia moderna de estas economías. Y yo diría en tercer lugar también
que los agentes económicos empezaron a convivir con la pandemia de una manera que tenía menores impactos en la economía de lo que habíamos anticipado. Se empezaron a reabrir ciertos sectores con políticas y medidas de distanciamiento social, etcétera, y se empezó, digamos, a relajar estos aspectos de distanciamiento social, se empezó a incrementar la movilidad y empezamos a ver una reactivación económica mayor a la que se había anticipado, también por factores locales de ajuste de la actividad económica a las medidas de distanciamiento social. Aquí un poco ilustramos cómo los precios de las materias primas a partir del verano pasado se empezaron a recuperar de manera muy importante, como puede ser el acero, como es el precio de la soja, como es el precio también del cobre, y el petróleo rezagándose de manera importante, pero también a principio de este año ya retomando los niveles del 2019. Lo mismo vemos cuando comparamos, obviamente, los términos de intercambio para casi todas las economías de la región. Chile teniendo una recuperación muy fuerte, basado obviamente en el cobre y también importando petróleo. En Perú también siguiendo el path del precio del cobre y de la plata. Luego países como Argentina siguiendo el ciclo de la soja y obviamente México, país petrolero menos dependiente de las materias primas, teniendo un impacto menor. Un tema, déjenme pasar en interés del tiempo, un tema importante que ha resurgido, digamos, después de muchos años en la región y en el mundo, es el tema de la inflación. Si nos vamos a la gráfica, además de la derecha, vemos cómo, sobre todo en el caso de Brasil, un repunte de la inflación de tasas de 1% registradas en septiembre del año pasado a tasas ya del 6-7% este año. Una tendencia un poco más suave al alza en el caso de México, una recuperación de la inflación también muy importante en el caso de Colombia, la línea verde, y también en el caso de Chile, los bancos centrales de Brasil, de Chile, de México, ya iniciando el ciclo alcista de tasas de interés, básicamente siguiendo este rebote en la inflación en estos países. Si bien cuando uno ve el índice de precios core, que es la gráfica del medio, un poco el repunte que han tenido estos precios está por debajo de otros mercados emergentes, como podría ser el caso de Turquía, donde ya también el incremento de la inflación ha sido muy importante, y en Rusia, etcétera. De todas maneras, ha resultado una sorpresa para los bancos centrales que las autoridades están atacando de manera importante. Yo cerraría esta sección básicamente comentando, un poco repitiendo los números que mencionaba Siana. El Fondo Monetario Internacional, básicamente después de un 7% de contracción del producto el año pasado, espera un crecimiento superior al 6% este año. Por lo tanto, el Producto Interno Bruto va a terminar por debajo de lo que estaba en 2019, pero sí con una recuperación importante. En el caso de México, una contracción del 8% el año pasado, una recuperación del 6% este año. Brasil, contracción del 4% el año pasado, recuperación cercana a 5% se espera para este año, tal vez un poco más baja debido, digamos, a los fenómenos climatológicos y la incertidumbre política por la que está atravesando el país. Chile con una contracción del 6%, un crecimiento que el Banco Central de Chile espera en 11% este año, detrás de un impulso fiscal muy grande y también de los retiros de las cuentas de pensiones que se ha dado, probablemente la canasta de estímulos más grande que hemos visto en la región. En Colombia también una contracción cercana a 7% el año pasado, una recuperación esperada mayor a 7% este año. Básicamente Chile, Brasil y Colombia son los tres países en donde el crecimiento de este año se espera que más que compense la caída del año pasado y por lo tanto recuperen niveles de actividad. El resto de los países todavía por debajo. Podemos ver en esta gráfica un poco más de alta frecuencia cómo, por ejemplo, los indicadores de movilidad ya regresaron a los niveles del 19, lo parecido en términos de electricidad. Interesante, digamos, la divergencia que hay en términos de vuelos internacionales entre lo que es México, Colombia y Brasil, regresando, digamos, a niveles previos a la pandemia, y el cono sur-sur, básicamente Argentina, Chile y Perú,
todavía con niveles de llegadas internacionales de vuelo bastante bajos, y también en el aspecto del turismo, pues obviamente vemos un tema de un rezago importante. Déjeme hablar de 4, lo que le llamamos lo que le han llamado en el fondo gaps que se han abierto en América Latina. Uno es el de crecimiento, que básicamente ya lo vimos, pero en esta gráfica comparamos el desempeño de América Latina con las economías avanzadas y otras economías emergentes. La contracción del año 2020 fue la más grande, la recuperación del 2021 es tal vez la menos dinámica y por lo tanto, desde el punto de vista de actividad económica, con una afectación, siendo una de las regiones más afectadas, lo mismo en términos de Producto Per Cápita y lo mismo en términos de empleo. Me gustaría pasar, digamos, a lo que le llamamos, y aquí, digamos, la gráfica donde mencionamos el tema de la década perdida, más bien yéndonos para atrás al 2014, y básicamente porque América Latina tuvo que enfrentar 2 choques muy importantes. La caída en los términos de intercambio de 2014 y 2015 y luego el tema del COVID. Aún ante un escenario de recuperación importante, probablemente estos 10 años van a ser años perdidos en términos de PIB per cápita, pero como decía Xiana, lo importante es en qué medida el sistema político puede lograr acuerdos importantes para, después de atravesar esta crisis tan profunda, básicamente reforzar el modelo económico de apertura comercial, de apertura al sector privado, pero tal vez con mayor cobertura social en la parte pública, en salud, en educación, etcétera, con una base fiscal potente para relanzar un modelo de crecimiento con inclusión social importante. Yo creo que ese va a ser el reto y se ve, digamos, en las siguientes gráficas, el gap fiscal, un incremento en la deuda del año 19 al año 20 de alrededor de 8 puntos porcentuales del PIB, un incremento del déficit primario de alrededor de 5, que se está obviamente corrigiendo, pero con un rezago ante lo que se esperaba antes de la pandemia. En términos sociales, déjenme veamos la última gráfica donde vemos la tasa de pobreza, que básicamente en el año 20 regresó a niveles del año 2012-2013, y lo mismo ocurre con las medidas de distribución del ingreso, que en el año 2020 también reflejan una reversión, digamos, de 10 años de mejoras, lo cual obviamente parte se va a revertir de manera importante en el año 21, pero muestra el reto desde el punto de vista social que enfrenta la región. Y por último, un reto, yo le diría, de gobernabilidad. Cuando vemos la confianza en el gobierno en América Latina, ya venía cayendo de manera importante, la aprobación del gobierno también, la aprobación, digamos, de los órganos del Estado, de los diferentes poderes, el legislativo, etcétera. Y ahí yo creo que refleja la gran responsabilidad que van a tener los próximos gobiernos, pero también los partidos políticos, la oposición, de lograr consensos para poder formar, digamos, este paquete o grandes acuerdos para poder retomar la senda del crecimiento acelerado con un modelo que le dé al sector privado la apertura que necesita para invertir y para crear empleos, y al sector público lo concentre más y de manera más potente en generar los bienes públicos, sobre todo en términos de cobertura de salud, de educación, y también probablemente con una política fiscal más redistributiva, más progresiva. Creo que ahí está el reto para la región, para que veamos cómo se contesta esta pregunta, si década perdida o realmente década aprovechada para refundar el modelo con una base social más potente, pero con un espacio más amplio y con mayor predictibilidad y certidumbre para el sector privado. Muchas gracias nuevamente, Ramón, por la invitación, por seguir organizando estos foros, y concluyo la presentación con estos comentarios. Muchas gracias a ti, Alejandro. Creo que ha sido muy provechosa y con unos datos, los últimos datos que demuestran la evolución de la región. Y para seguir completando esta radiografía que intentamos aclarar, ahora tiene la palabra Óscar Arce, que es el director general de Economía y Estadística del Banco de España, que con tanto también rigor
sigue la evolución no solamente de las economías latinoamericanas, sino las posiciones y las inversiones de las empresas españolas con todo lo que esto conlleva. Así que, Óscar, por favor, nuevamente muchas gracias y te escuchamos. Muchas gracias, Ramón. Gracias por tu generosa invitación y también, por supuesto, a la Fundación Ramón Areces. Es para mí un auténtico placer y un honor compartir mesa virtual con voces tan autorizadas como las que estáis alrededor de esta mesa, ¿no? Bueno, yo quería centrar mi primera intervención un poco viniendo de un banco central, pues en aspectos que los ha tocado de manera tangencial, Alejandro, que tiene que ver con el aumento de la inflación que se está produciendo en la región latinoamericana y con la respuesta de política monetaria que están dando los bancos centrales de la región. Y bueno, también señalando algunos de los posibles retos y obstáculos en el ámbito de esa política monetaria y de los retos asociados a la normalización de las políticas monetarias en la región, ¿no? Bueno, yo creo que la situación actual y reciente de la política monetaria en buena parte de las principales economías latinoamericanas puede entenderse como relativamente paralela a la experiencia reciente que hemos vivido y estamos viviendo también algunas de las principales economías avanzadas, ¿no? El año 2020 fue un año de moderación intensa en las tasas de inflación, contracción fortísima de la demanda. Y como también hicieron los bancos centrales de las principales economías avanzadas, la Reserva Federal, el Banco de Inglaterra, por supuesto el Banco Central Europeo, los principales bancos centrales latinoamericanos también llevaron a cabo políticas monetarias expansivas muy ambiciosas. En algunos casos estamos hablando de que por primera vez en su historia algunos de los bancos centrales latinoamericanos se embarcaron en programas de compra de activos, de expansión cuantitativa de su balance, llevando los tipos de interés oficiales además hasta niveles de mínimos históricos, un poco por encima de esa cota cero, ¿no?, a la que estamos acostumbrados, o incluso negativa en el caso de la zona del euro, pero en todo caso llevaron a cabo una respuesta de política monetaria muy agresiva que, como decía la secretaria de Estado anteriormente, pues fue una de las palancas que sirvieron junto al estímulo fiscal para aminorar, suavizar ese impacto económico de las primeras fases más duras de la pandemia, ¿no? La situación ha cambiado a nivel global, lo estamos viendo también en esta parte del mundo, con aumentos significativos en las tasas de inflación. Esto está siendo un fenómeno global que comparte algunos factores comunes con economías avanzadas y en economías emergentes a las que Latinoamérica no es ajena, ¿no? Estamos viendo esa fuerte recuperación de la demanda global que de momento, bueno, pues está dando lugar a unos ciertos cuellos de botella en la provisión de determinados, sobre todo bienes industriales, ¿no? Y esto está dando lugar, junto con la recuperación de la demanda de algunos servicios, a aumentos sustanciales en las tasas de inflación, ¿no? Y también se ha añadido más recientemente ese encarecimiento de algunos productos energéticos, ¿no? En el caso de la economía latinoamericana, de las economías latinoamericanas, esto ha llevado a que en algunos casos estemos ya con tasas de inflación claramente superiores a las que los bancos centrales de la región consideran como tolerables, ¿no? Lo decía antes Alejandro, ¿no? El caso de Brasil es bastante claro, donde la inflación, bueno, pues está claramente por encima de ese límite superior del intervalo objetivo, ¿no? Además, junto a esos factores globales que afectan a todo tipo de economías, pues hay algunos factores idiosincrásicos que están siendo particularmente relevantes en la región, ¿no? En este caso, por ejemplo, esa recuperación en la demanda de las materias primas, de las que algunos países latinoamericanos son exportadores, no está viniendo de la mano de efectos apreciatorios sobre su moneda, ¿no? Cosa que solía suceder en el pasado cuando esos boom de materias primas ocasionaban a su vez una entrada fuerte de capitales para llevar a cabo inversiones en los sectores extractivos. Ahora esta situación aparentemente no se está produciendo y por consiguiente
digamos, ese efecto de freno sobre las tendencias inflacionistas a través de la apreciación de la moneda no se estaría produciendo, ¿no? También hemos visto algunos fenómenos puntuales pero importantes, como el caso de la fuerte sequía que ha sufrido Brasil, con efectos directos sobre la electricidad y sobre el precio de los alimentos, y también las protestas populares en Colombia en los últimos meses pues ha llevado también asociado un fuerte aumento del precio de los alimentos. Cabe pensar, como también es en buena medida el caso para las economías avanzadas, que este aumento que estamos viendo en estos momentos en la inflación en la región pues posiblemente tenga un componente transitorio importante, ¿eh? Y de hecho lo que estamos viendo es que si bien las expectativas de inflación para lo que resta del año 21 apuntan a un mantenimiento de tasas de inflación elevadas, para el próximo año ya se percibe una cierta moderación en ese ritmo de avance de los precios, de tal manera que en la mayor parte de países esas expectativas de inflación para el año 22 estarían razonablemente bien alineadas con los objetivos de estabilidad de precio de los bancos centrales de la región, ¿no? Desde luego, para evitar que se produzca o buscando como objetivo evitar que se produzca un desanclaje de las expectativas de inflación, los bancos centrales los principales bancos centrales de la región, prácticamente ya todos, han iniciado un ciclo de endurecimiento de su política monetaria, ¿no? Algunos de los principales bancos, como Brasil, Chile, creo recordar también, México, lo comenzaron hace unos meses. Colombia se sumó a este proceso de normalización monetaria el pasado 30 de septiembre con la primera subida de tipos en este ciclo. Y bueno, el objetivo en todo caso es evitar que se produzca ese desanclaje de las expectativas de inflación, ¿no? Es cierto que estamos ante esa fase incipiente de normalización monetaria, de endurecimiento monetario, pero en todo caso la sensación también es que todavía la política monetaria en el conjunto de la región está, digamos, operando en sentido expansivo, ¿eh? Es verdad que algunos de los objetos que solemos tratar de identificar para ver cuál es el pulso más o menos expansivo de la política monetaria no son observables, como el PIB potencial o el tipo de interés neutral, no son directamente observables, pero bueno, está esa sensación de que la economía latinoamericana en su conjunto está todavía funcionando bastante por debajo de su potencial y por consiguiente, bueno, es necesario todavía mantener un cierto tono expansivo de la política monetaria, ¿no? Y esto genera uno de los principales retos, ¿no? Y dificultades en este contexto actual, ¿no? Por un lado, esa recuperación que todavía es gradual, que todavía es frágil, que como señalaba Alejandro antes, pues todavía tomará un tiempo relativamente prolongado antes de que los principales países latinoamericanos recobren su nivel de actividad. No obstante, con este repunte de la inflación, está generando una cierta tensión entre, por un lado, dar una señal clara antiinflacionaria por parte de los bancos centrales y, por otro lado, bueno, pues mantener ese tono expansivo que todavía es necesario en un contexto de recuperación, como digo, bastante frágil de momento, ¿no? No podemos descartar, pensando un poco en los retos de cara a los próximos meses o trimestres, no podemos descartar que esa posible tensión entre, por un lado, mantener un cierto tono expansivo y, por otro lado, dar esas señales claras de compromiso antiinflacionario, no podemos descartar que el panorama se endurezca, se complique un poco más si esas tensiones inflacionarias a nivel global, procedentes de esas disrupciones en algunas cadenas de valor global, en esos canales de provisión de determinados inputs, pues puedan ganar cierta intensidad en los próximos meses y bueno, pues elevar todavía más esa presión inflacionaria a nivel global, ¿no? Esto haría todavía algo más complicado ese proceso de normalización monetaria en la región, ¿no? Y quizá un último factor, ¿no? que yo creo que no debemos olvidar, porque en el pasado pues, bueno, ha creado episodios de cierta inestabilidad macrofinanciera y monetaria en la región, tiene que ver con los posibles efectos alcance o efectos de spillover procedentes de las economías avanzadas. Estamos en un momento en el que seguramente pronto, en el caso de la Reserva Federal, no así quizá en el caso del Banco Central Europeo, pero ya cabe esperar que se comience a normalizar esa política monetaria, ¿no? La Reserva Federal ya ha dado señales claras
de que, bueno, pues dependiendo de cómo vaya su propia economía, podemos empezar a ver algunas primeras señales de normalización de esa política monetaria, ¿no? En el pasado, cuando la Reserva Federal normalizó su entorno de su política monetaria, pues bueno, se produjeron esos efectos alcance, esos efectos de spillover que impactaron en economías financieramente más frágiles, más dependientes de los flujos financieros externos, como es el caso de América Latina, ¿no? Bueno, ahora se trata de volver a desactivar esos grandes programas de compras, esas expansiones cuantitativas, y lo que sabemos de la experiencia reciente, no hay muchos episodios similares, pero cuando pensamos en aquel episodio del año 2013, del llamado taper tantrum de Bernanke, pues no debemos olvidarnos de que esa normalización, esa salida de ese tono hiperexpansivo de la política monetaria de la FED, no cabe pensar que sea necesariamente libre de ciertas fricciones, y bueno, no es descartable que se produzca, digamos, un exceso de volatilidad durante algún tiempo que podría impactar en las economías latinoamericanas, ¿no? Para resumir y terminar, Ramón, a ver, mi impresión es que la política monetaria en la región, yo creo que ha hecho lo que tenía que hacer, con una reacción inicial agresiva, importante, contundente, generando espacio para que la política fiscal pudiera, digamos, acometer esa labor fundamental de atenuar el impacto de la crisis. Y ahora, bueno, pues a los bancos centrales latinoamericanos les está pasando un poco lo mismo que estamos viendo en otras economías avanzadas, esa necesidad de ir preparándose para la normalización, de acometer esa normalización. Es verdad que debido a esos efectos idiosincrásicos, a ese mayor nivel de vulnerabilidad macrofinanciera que presentan con respecto a las economías avanzadas, pero también con respecto a otras economías emergentes, pues esto causa o genera unos retos de manejo de la política monetaria bueno, pues bastante significativos, ¿no? Bueno, cabe esperar que ese entorno global no se complique en demasía y bueno, pues ese proceso de normalización que ya han empezado los bancos latinoamericanos pueda llevarse a cabo sin grandes sobresaltos, ¿no? Desde luego es una cuestión a seguir muy de cerca. Y yo lo dejaría aquí, Ramón, de momento. Gracias. Muy bien. Muchas gracias, Óscar, por estas precisiones y aportaciones que complementan este panorama económico macro de la región. Y ahora, como complemento, y no podía ser de otra manera, si la región es tan importante como así es, y lo ha dejado bien claro la Secretaria de Estado para las empresas españolas, nadie mejor que Marta Blanco, que nos va a dar esa visión empresarial. Ella es la presidenta de COE Internacional, con lo cual tiene, evidentemente, todos los datos, todas las actitudes, digamos, el pulso, ¿no?, empresarial que hay respecto a la crisis y, sobre todo, si nos proyectas un poco, Marta, el futuro, ¿no?, que vamos a construir entre todos en esa doble dirección que también apuntaba Xiana, ¿no? Así que, por favor, Marta, y muchas gracias, por supuesto, por colaborar, por siempre estar, bueno, pues muy dispuesta a incorporar este análisis empresarial que creo que es decisivo para España y su economía. Cuando quieras, Marta. Pues muchísimas gracias, Ramón. Lo primero, muchas gracias por contar con COE para participar en esta mesa y muchas gracias a la Fundación Ramón Areces también. Bueno, pues efectivamente desde un punto de vista más empresarial, bueno, pues nosotros lo que vemos es también el punto de partida. Yo creo que es importante también empezar fijándonos en cuál es el punto de partida desde el punto de vista de la presencia de las empresas españolas en la región, ¿no? La inversión ha sido creciente en las últimas décadas y además ha sido una inversión que ha tenido un componente tecnológico muy elevado y que ha generado pues, unas dinámicas muy positivas, como decía la Secretaria de Estado, para los dos lados, ¿no? En términos de reinversión de beneficios, en términos de transferencia de tecnología, todo eso ha sido muy positivo para el desarrollo económico y social. Ahora bien, pues con COVID, como ya se ha dicho, tenemos toda una serie de retos por delante. Yo diría que una situación muy desafiante, ¿no? Hemos conocido las cifras de inversión, las últimas cifras de inversión, que son positivas,
De todas maneras, no extrañaría que se produjera una ralentización en los flujos de inversión en comparación con los flujos de inversión que se han producido en las décadas pasadas. Pero lo positivo es que el compromiso es igual de firme por parte de las empresas españolas, que las bases son muy sólidas, precisamente por toda esa inversión de las empresas españolas en la región. A partir de ese punto, bueno, pues ante todos estos desafíos, a nosotros nos gusta analizar qué es lo que se podría realizar, y creo que se ha planteado por parte de Alejandro y de la Secretaría de Estado, qué es lo que se podría hacer por parte de otros, de los gobiernos y de los organismos internacionales, para que esta década no sea una década echada a perder en la región, ¿no? Hay una parte que ya se ha mencionado y nosotros desde COE, junto con las otras organizaciones empresariales, lo venimos diciendo desde el principio de la pandemia. Fundamental, por supuesto, ahora la vacunación. Es fundamental que la vacunación alcance unos niveles muy elevados en la región, y también la movilidad. La movilidad es fundamental para la recuperación de la actividad económica y todo lo que conlleva medidas para garantizar esta movilidad segura son muy importantes para la actividad empresarial, ya sea en términos de inversión o en términos de comercio. Luego, nosotros lo que vemos es que nos parece muy importante que la región de América Latina esté en el centro de las políticas y de las iniciativas internacionales. Que se hable de América Latina en todos los foros internacionales, que se hable de la singularidad de América Latina por todas estas circunstancias que ya se han puesto de manifiesto. Pero de la misma manera que queremos y creemos que es importante que América Latina esté presente, también es importante que los gobiernos de la región sean activos, que sean proactivos a la hora de involucrarse en iniciativas, en proyectos relacionados con el comercio, con la inversión, con la sostenibilidad, con la propiedad intelectual, etcétera. Consideramos en este ámbito multilateral muy importante, por ejemplo, la adhesión de países de la región a la OCDE, por ejemplo, esta organización de economías más avanzadas. ¿Y por qué para nosotros es muy importante? Ahora, el quinto y sexto país de la región que se han unido son Colombia y Costa Rica. Pues porque con esta incorporación los países, los gobiernos adoptan principios y adoptan estándares que están asociados a la economía de mercado, a sociedades abiertas, al desarrollo sostenible. Y estos estándares, estos principios, lo que hacen es garantizar la estabilidad en la gobernabilidad, marcos regulatorios estables, marcos regulatorios predecibles, que ya se ha apuntado antes que es necesario. Y esta gobernanza estable y estos marcos regulatorios estables y predecibles son necesarios sobre todo en aquellos sectores en los que se ha concentrado tradicionalmente la inversión española, que son sectores regulados. Por lo tanto, son sectores que son más sensibles, más vulnerables a los cambios institucionales y a los cambios regulatorios. Pero es más, también el incorporar estos estándares, estos principios, llevar consigo una mayor estabilidad, lo que puede tener también es un efecto catalizador de la inversión privada, que es absolutamente necesaria para llevar a cabo las inversiones en sectores como las infraestructuras, la energía, bueno, ciudades sostenibles, sectores todos ellos en los que las empresas españolas son muy competitivas. En el ámbito del G20 también la región tiene que estar presente en todas las iniciativas que se están discutiendo de apoyo a los presupuestos nacionales. También todo esto nos parece muy relevante. La Unión Europea es otro ámbito que puede tener un papel importante. ¿Por qué? Porque se pueden retomar, por ejemplo, las cumbres Unión Europea y América Latina y Caribe, que no se celebran desde hace 3 años, para fomentar esa otra relación transatlántica que comenta, son palabras del alto representante Borrell, porque esto nos permite identificar una agenda común sobre asuntos importantes para las empresas, como nuevamente la sostenibilidad o la digitalización, la educación, la formación, el empoderamiento económico de las mujeres. En el ámbito comunitario, la Secretaría de Estado mencionaba la importancia de ratificar los acuerdos
de la Unión Europea con Mercosur, con México, por supuesto, porque además de mejorar las condiciones de acceso a los mercados, pues nuevamente la Unión Europea y la región alinean estándares y se garantiza un campo de juego más equilibrado para las empresas. Eso también es fundamental y, por supuesto, pues progresar en otros acuerdos, como puede ser el acuerdo con Chile. En el ámbito iberoamericano, no América Latina, sino iberoamericano, nosotros, por supuesto, reivindicamos la importancia de las cumbres iberoamericanas y, sobre todo, desde nuestro punto de vista, de los encuentros empresariales. Nosotros tenemos la Secretaría Permanente del Consejo Empresarial Iberoamericano y es una oportunidad para alinear agendas entre las organizaciones empresariales de todos los países de la región y trasladar aquellas cuestiones y aquellas propuestas que las empresas de España, de Portugal y de la región de América Latina más nos interesan. Y luego, finalmente, pues en el ámbito bilateral es fundamental el propiciar encuentros empresariales para garantizar también la identificación de nuevas oportunidades que nos permitan aumentar la relación económica bilateral y empresarial, y en este sentido, bueno, pues he de decir que trabajamos, yo entiendo que de una manera muy eficiente con la Secretaría de Estado de Comercio para propiciar estos encuentros entre empresas en el marco siempre de visitas gubernamentales, porque esa colaboración público-privada tiene que estar siempre muy presente. O sea que, Ramón, nosotros lo que vemos es que efectivamente son muchos los retos, pero también hay muchas herramientas que tenemos que utilizar, hay muchas herramientas que tenemos que engrasar y eso va a facilitar, sin lugar a dudas, una mayor actividad empresarial con los países de América Latina y España. Muy bien, muchas gracias, Marta. Sin duda una agenda ambiciosa y que, como dices, va a engrasar y potenciar las relaciones entre España, América Latina e Iberoamérica, ¿no? Así que creo que hemos dado un pantallazo, no, digamos que hemos dado una gran visión de cómo está la situación en América Latina, las perspectivas que tienen las empresas españolas y ese trabajo en común, esa agenda en común que decía Marta que es muy importante alinearlas, ¿no?, bajo esos parámetros de la OCDE. Y no sé si la Secretaría de Estado querría ella añadir algo o complementar para dar por finalizado, si no, esto damos paso a Enrique Iglesias, que nos dará unas breves palabras de conclusiones. Siana, si quieres algo. Bueno, muchas gracias, Ramón, solo porque me has citado, pero realmente, bueno, ha sido un placer escucharos a todos con aportaciones tan interesantes desde el mundo más académico hasta el sector privado, con el que trabajamos de forma muy estrecha. Diría que la conclusión es que, bueno, pues pese a que los datos nos puedan llevar a ver, ¿no?, sobre la frialdad de un papel, efectivamente cierta reversión en algunos logros pasados, ¿no?, en términos de distribución, en términos de crecimiento del PIB en la región. Como ponía también de manifiesto Alejandro, en 2021 en principio nos enfrentamos a lo que probablemente es una nueva tendencia de crecimiento, de recuperación económica, que no obstante lo que requiere es, pues, aprender también las lecciones, trabajar entre todos en una agenda política más inclusiva, con un componente social evidente que la sociedad también en Latinoamérica reclama, y esto es válido tanto para las instituciones en la región como para el sector privado también latinoamericano, que tienen que hacer de esto, ¿no?, en colaboración con sus gobiernos, pues un eje fundamental de esa agenda más digital, más ecológica, pero desde luego también más social. Así que, bueno, aprendidas también esas lecciones por nuestra parte también desde España, y recogiendo el mensaje que nosotros tenemos muy claro, pero que nos traslada también siempre COE, ¿no?, de poner siempre Latinoamérica como una priorización, como una región estratégica para nosotros en la agenda política en general
y desde luego también en la agenda económica y comercial y de inversión, pues creo que podemos trabajar para hablar más de oportunidades que de década perdida. Muchas gracias. Magnífico. Bueno, pues damos por concluida con unas palabras que nos va a dedicar ahora Enrique Iglesias, que lamentablemente no nos puede acompañar, pero sí ha querido estar con nosotros y nos ha dejado un vídeo. No sin antes nuevamente agradecer a todos los participantes esta nueva conferencia que de alguna manera es el broche con Alejandro Werner y que esperamos, por supuesto, continuar colaborando, tener su presencia en las conferencias próximas y, cómo no, de darle un fuerte abrazo a Madrid cuando nos visite próximamente. Muchas gracias. Bueno, me da mucho gusto decir unas pocas palabras al final de este nuevo encuentro. Siento siempre que son reuniones muy estimulantes porque nos permiten, por un lado, conocer la opinión que sobre el mundo hay hoy en los organismos internacionales, que lo vienen analizando regularmente, y segundo, nos permite también tener algunas reflexiones con respecto a la posición de América Latina en el contexto de la realidad internacional. Yo diría que hay dos grandes áreas de conclusiones que uno podría extraer. La primera es lo que tiene que ver con la coyuntura internacional y la segunda es lo que tiene que ver con la coyuntura regional, coyuntura latinoamericana. Con respecto al primer tema, la coyuntura internacional, yo creo que lo que surge claro es que estamos en un cambio de época profundo en el mundo, que se terminó la Pax Americana, que empezó con el fin de la Segunda Guerra Mundial y que nos permitió construir todo un sistema de relaciones internacionales de una enorme importancia porque fueron abriendo el campo al comercio, a la inversión, a la globalización, basado en un principio, el principio del multilateralismo. Tenemos que estar un poco preocupados respecto a cuál va a ser el destino de esos logros, especialmente en el campo del multilateralismo. La apertura de un nuevo liderazgo en el mundo y una nueva competencia en los campos tecnológicos, económicos, abre preguntas y preocupaciones respecto al mantenimiento del principio básico del multilateralismo, que fue la gran conquista de los últimos 75 años de la llamada Pax Americana. Por tanto, lo primero es la preocupación porque el nuevo orden internacional que se está gestando con dos liderazgos en competencia no sacrifiquen logros que han sido muy importantes, particularmente para los países en vías de desarrollo, aunque también para el mundo entero, que alcanzó niveles de producción, de inversión y de crecimiento desconocidos en la historia de la humanidad. Yo creo que, por tanto, valorar esas conquistas me parece que en el nuevo esquema es muy importante que eso se mantenga. Y me parece también que es importante incorporar los desafíos que nos está dejando esta pandemia desgraciada que está cediendo en muchos países, pero que todavía continúa siendo una gran preocupación en muchos países del mundo. Y por tanto, el hecho mismo de tener que tener en cuenta esos vacíos y estimular, enfrentarlos, pues yo creo que forma parte de una primera conclusión. Pero además, que yo creo que estamos enfrentados a los las nuevas prioridades que en el mundo aparecen como parte de ese nuevo orden. Nadie puede ignorar hoy la importancia del clima, por ejemplo, que es un tema fundamental y que hay que incorporarlo en una medida urgente, como una forma de toma de conciencia universal de la importancia que tiene ese tema para el mantenimiento de la sociedad humana en el planeta. En segundo lugar están todos los temas derivados de los desencuentros que el nuevo mundo tiene con temas como, por ejemplo, la nueva estructura del trabajo, los nuevos problemas de la educación, los nuevos problemas vinculados con la investigación científica para hacer frente a los nuevos peligros que pueden sobrevenir en materia sanitaria. En todos estos campos, el nuevo orden que se está armando es muy importante que se fundamente en principios multilaterales, pero que también enfoque seriamente en los desequilibrios sociales, económicos y políticos que hay en el mundo para darle forma de poder permitir orientarlos en forma pacífica y constructiva. Esa es la primera conclusión. Una nueva época, nuevos desafíos,
una pandemia que acelera los problemas y crea nuevos desafíos, yo creo que está en la primera gran conclusión del primer punto, a mi juicio, de resultado de este encuentro. El segundo elemento con respecto a América Latina. América Latina venía ya creciendo dinámicamente hasta mediados de la primera década del siglo, pero a partir del año 15-16 empezó un proceso de caída de la producción y estancamiento. Irrumpe la pandemia, nos genera grandes problemas. Yo creo que baste decir lo que se conoce, y es que América Latina, con 8% de la población mundial, ha tenido el 33% de las víctimas de la pandemia. Esto es algo que debe preocuparnos porque es un gran cuestionamiento al desarrollo económico y social y sobre todo a la capacidad de poder enfrentar sanitariamente estos problemas. Yo creo que América Latina tiene por tanto ante sí un serio problema, que es ver qué es lo que surge en este momento de la evolución de la economía mundial. Nosotros hemos tenido un beneficio importante en los últimos tiempos porque los precios de las materias primas se han ido estimulando de forma considerable. ¿Cuánto va a durar eso? ¿Cuándo vendrá el proceso de retracción y de recogimiento? Es un primer tema. Un segundo tema también es tomar en cuenta que las consecuencias de la pandemia se proyectan sobre las políticas nacionales. Claramente, la estructura del trabajo es un tema muy importante, sobre todo para una región que tiene tanta población en la informalidad y que necesita ciertamente encontrar estímulos dinámicos para el crecimiento, cómo se va a administrar, por tanto, el clima internacional y cómo se va a administrar también el ciclo internacional. Esta bonanza que tenemos hoy con las materias primas puede no durar y eso ciertamente se va a reflejar sobre nuestras economías. Es posible también que en las nuevas relaciones internacionales aparezcan interferencias en ciertos logros y conquistas que para nosotros son muy importantes, como es el multilateralismo, especialmente en materia comercial. En fin, todos esos temas habrá que de alguna manera procesarlos en su momento y la región para eso tiene que apuntar a dos cosas. Yo diría, lo primero es apuntar a los grandes acuerdos nacionales. Yo creo que este es un momento donde políticamente los partidos políticos deben estimular grandes acuerdos nacionales y los gobiernos deben conseguir grandes pactos para enfrentar el crecimiento y los problemas que nos dejó la pandemia ordenadamente, en acuerdos donde el sector público pueda negociar con el sector empresarial, con la sociedad civil, con los sectores del trabajo, de forma tal de que el problema no puede quedar relevado a una política aislada, sino una política que refleje realmente los valores, los principios y las aspiraciones de toda la sociedad. El segundo tema es qué hacemos en materia regional e internacional. Nosotros hemos sido la región campeona en materia de instituciones de integración. Hoy somos un poco un campo de frustración, porque realmente, con alguna excepción, como lo que pasa en Centroamérica, por ejemplo, en general, las grandes aspiraciones de la integración han fracasado. Yo soy muy partidario de recordar todos los días que en el mundo que vendrá el tema de una integración es mucho más importante que lo era antes, porque ciertamente vamos a tener que navegar en mares muy competitivos y en ese sentido poder hacerlo en conjunto, en asociación, yo creo que siempre será más fácil y abrirá nuevas oportunidades. Yo pienso, por tanto, que así como en lo interno queremos hablar de grandes acuerdos nacionales, en lo regional yo creo que tenemos que mantener la posibilidad de la apertura a una eficiente, dinámica y moderna integración que nos permita navegar en un mundo que yo me temo que va a ser mucho más interferido y menos abierto que lo fue en el pasado, pienso yo. Si es así, esa integración para navegar en el mundo va a ser muy importante. Bueno, yo creo que estos dos grandes temas, la idea de un nuevo orden, una nueva objetivo internacional, una nueva etapa, se está abriendo en el mundo con grandes incógnitas, con grandes peligros. Por otra parte, América Latina ha tenido un golpe muy fuerte con la pandemia, tiene que superarlo, pero tiene que hacerse también a esas nuevas realidades y ver cómo se organiza internamente y regionalmente para hacerle frente y reducir los costos. Nada más, muchas gracias, ha sido realmente un éxito muy grande. Felicitaciones a los organizadores y ahí lo dejo. Muchas gracias. Bueno, pues damos entonces por concluida
la conferencia y yo trataré de seguir manteniendo esta llama viva y anual que nos permite pues, dar un gran repaso, ¿no? Entre todos complementariamente y con una institución como el Fondo Monetario Internacional y nuestro amigo Alejandro, por supuesto. Así que una vez más, de corazón, que pronto nos veamos todos y nos demos un gran abrazo. Gracias. Gracias a todos. Gracias, hasta luego. Adiós, muchas gracias. Adiós, hasta luego.